Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, si yo les lanzara la siguiente pregunta, ¿cuál sería su respuesta? A ver, a medida que les voy preguntando, ustedes vayan comentando allá abajo para saber que sí están pendientes a todo lo que pregunto o de lo que se habla en el video. Si yo les hiciera esa pregunta, una pregunta muy cortita, ¿Estados Unidos o México? ¿Cuál sería su respuesta? Y si ustedes me quieren dar una explicación del por qué deciden cuál de los dos, habrán quienes dirán, siendo mexicanos, Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más oportunidades, los salarios son más grandes. Además, puedo mandar remesas hacia mi casa. Inclusive puedo también hasta nacionalizarme en Estados Unidos y tener muchos beneficios. Además es una potencia mundial y nuclear, así que estando en Estados Unidos puedo estar un poco mejor. Hay mexicanos que me han dicho eso por interno, pero la mayoría me ha dicho que si no fuera por ciertas condiciones del pasado, jamás se hubieran ido a Estados Unidos. Es más, hay personas que son de México, están en Estados Unidos y me han dicho por interno que ya están por regresarse a México porque la situación en Estados Unidos ahorita está insostenible. Es decir, lo que pintan los medios de comunicación, no todo es así. Hay gente que me dice que no es, tratan de pintar de un Estados Unidos como una maravilla, pero cuando ellos están allá, viven allá, el día a día, no es como dicen, y por ende quieren regresarse a México. Ahora, por eso les lanzaba la pregunta, ¿Estados Unidos o México? Déjenme sus opiniones ahí abajo, por qué, cuál de los dos es mejor para ustedes y en qué se basan. Pero no, eso es lo que ustedes y yo hablamos en el canal. Vamos a preguntarle, o vamos a ver más bien las cifras o las estadísticas que Mr. Crack nos va a mostrar, en donde nos va a explicar por qué el resto del mundo le cuesta tanto decidirse entre los dos, cuando para unos Estados Unidos debería ser obviamente la opción, no México. Pero sin embargo, dejemos que las cifras hablen, porque de ahí la gente puede decir lo que quiera, pero vamos a ver qué piensan los datos reales y qué responden acerca de esta pregunta. Sin más que decir, vamos para allá. A ver, vamos a ver. ¿Paso a los Estados Unidos o me quedo en México? Y es que aquí está pasando algo muy interesante. En años anteriores, en décadas anteriores, México solamente era un país de tránsito, es decir, a México lo veían como un país para llegar a los Estados Unidos. Actualmente es todo lo contrario. Cada vez hay más concentraciones de personas en grupos, en los cuales puedes ver que en ciertas colonias, por ejemplo, hay grupos de haitianos, hay grupos de colombianos, hay grupos de venezolanos. Olvidan el sueño americano, migrantes haitianos buscan quedarse en México. Cada vez más haitianos deciden quedarse aquí a buscar un trabajo o formar una familia, en parte. Incluso cuando hay partidos de fútbol y todo ello, es cuando nos damos cuenta de que cada vez hay más gente de estos países. Argentinos. En Playa del Carmen, los argentinos celebraron el triunfo entre cantos, lágrimas y risas. Sin embargo, hasta este punto tú te estarás preguntando por qué. Y es que de hecho esto no es algo que yo me esté inventando. En lugares como Iztapalapa o Ecatepec hay varias colonias donde los hermanos haitianos se han establecido y comenzado una vida. ¿La razón de salir de su país? Pues en conclusión, el aumento de los productos básicos en Haití, además de las altas tasas de inseguridad que expulsaron a más de 200,000 haitianos de su país. Muchos de ellos con destino a Estados Unidos, pero que al no poder pasar se quedaron en México, y otros más teniendo desde un inicio como destino a México. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no hay mucho que explicar, pues en los últimos años han salido del país más de 8 millones de venezolanos. Esta diáspora se encuentra en muchos países de América y Europa, entre ellos obviamente México. Que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro. Un grupo de venezolanos aquí en la Ciudad de México inician esta manifestación. En el caso de Centroamérica, toda la historia ha habido una migración. Todo esto aunque se han hecho programas como Sembrando Vida, donde Estados Unidos y México dan dinero en apoyos para el campo en Centroamérica. Esto, sin embargo, no ha detenido la migración. Sin embargo, lo que ha quedado demostrado en palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es que la forma más eficaz de reducir la migración en un país es crear condiciones de vida estables y dignas para que así la gente no salga de su país. What it will work is creating jobs and security and stabilizing the countries that are creating the migrants in the first place. Sin embargo, mis hermanos, si se dan cuenta, las declaraciones del presidente Bukele responden la duda que tenemos sobre por qué cada vez menos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos. Cabe mencionar que posiblemente la respuesta sea que en los últimos años México ha prosperado. Cada vez más mexicanos pueden acceder a una vida digna, cada vez menos mexicanos tienen la necesidad de emigrar de México hacia los Estados Unidos porque en México tienen posibilidades de crecer. Quizás ahora el sistema educativo es más accesible y cada vez más personas pueden tener una educación. Evidentemente este desarrollo ha hecho que cada vez menos mexicanos tengan que emigrar hacia los Estados Unidos. Señores, estoy 100% de acuerdo con Mr. Crack. La verdad es que, a ver, yo les digo, yo en una ocasión fui muy sincero con ustedes. Yo les dije cuando el presidente de México
tuvo la iniciativa, que a mí me parece muy buena, ¿no? De darle un porcentaje de dinero a ecuatorianos, colombianos, peruanos, venezolanos y de Centroamérica. Ayudarles con el objetivo de que ellos puedan regresar a su país y dársele un dinerito, o incluso fomentar estos programas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, el proyecto Sembrando Vida. Pero si te proveen a ti de semillas, te proveen de un lugar, vamos a decir, que te ayudan para lo que es el abono, los demás condimentos y cosas para poder sembrar, todo eso, también te proveen de pronto terrenos, te lo dan a largo plazo, no sé cómo será 100% en esos países, pero si el valor de lo que te pagan en tu país por concepto de lo que tú produces no sirve de nada, tú te vas a regresar. O sea, toda esa gente a la que se le dio dinero a los venezolanos para tratar de regresar a Venezuela, van a otra vez a quererse ir, o sea, los van a regresar a la fuerza, porque tienen problemas. En el caso de México, el programa Sembrando Vidas puede funcionar porque tienes un salario al triple, porque la gente te lo está pagando de otra forma en una cantidad tal vez un poco mejor, porque están tratando de no terciarizar las cosas. ¿Para qué? Para que le llegue al que te va a comprar el campo, pero ese va y lo vende en un Walmart muchísimo más caro, lo vende en una bodega aurrera más caro, o en la central de abasto tal vez más caro. Entonces, aunque bueno, en la central de abasto hay precios bajísimos, vacancísimos. Por eso tengo ganas de conocer la central de abasto también, pero hay condiciones diferentes a otros lados. Entonces, una persona que, por ejemplo, digamos, estaba trabajando en El Salvador en el pasado y estudiaba para ser ingeniero, doctor, odontólogo, cualquier cosa que hubiera querido ser, un profesional, pero te extorsionan. ¿De qué sirve que estudies? ¿De qué sirve que tengas tu título? Si no tienes las condiciones para poderte superar, o sea, el título no te avala nada. Todos hemos crecido con ese dicho de estudia para que seas alguien en la vida, y paz, te mandan a estudiar, pero estresarte, que no duermes, que no comes bien, que todo lo demás por obtener el título. Pero luego sales a ejercer todo lo que aprendiste en el aula, a ponerlo, a aplicar tus conocimientos ya en la práctica, y resulta que no te remuneran como debes, entonces por eso te vas. Al mexicano le está dando el programa Sembrando Vidas, tienen sus universidades y lo demás, pero hay trabajo, pues. O sea, los mexicanos tienen la diferencia de que estando en su país ellos se pueden quedar y pueden ejercer. Miren lo que pasaba con el técnico de Monterrey. La mayoría de alumnos egresados de ahí automáticamente tenían un cupo directo en una empresa, trabajaban directo. Lo mismo, también hay programas en la Universidad de Guadalajara, el IPN tiene proyectos, la UNAM tiene proyectos, la UAM también, la UAM Coajimalpa también, que vimos en una ocasión, la FE Zaragoza, la FE Jacatlán, todos ese tipo de como pequeñas sucursales, ¿no? Yo digo que tienes la opción de poder salir y trabajar. Eso es muy diferente. Valoran mucho en México la situación, por eso la gente se queda. Pero en otros países, aunque México quisiera ayudar, que obviamente ahí viene lo que ustedes a veces me dicen, México hace lo que puede, el resto depende de ustedes. Tiene razón. Pero si no hay las condiciones, no sirve de nada. Eso hubiera sido como si ahorita estuviera llegando hartísima gente a relocalizarse en México, pero resulta que en México hubieran extorsiones de todos lados y la gente de pronto estuviera ganando 3 veces menos el salario. Si ahorita los mexicanos están ganando 400, solo ganaran 150. ¿Qué pasaría? La gente se iría, pues. Si en estos lugares te están pagando, en vez de trabajar 8 horas diarias, tienes que trabajar 10 horas diarias y no te reconocen el trabajo extra, no te pagan tu décimo al final del año. O sea, hay un montón de condiciones que pueden afectar. Imagínense todas las personas, los estudiantes que están saliendo de la UNAM, que están saliendo del IPN o que están saliendo de más institutos, pero no tienen las condiciones laborales, en donde no se los asegure, en donde no se les dé, donde los contratos sean a beneficio de la persona que los está contratando y no del contratado. Entonces creo que esos son los problemas, ¿no? Pero en cambio en México está pasando una cosa diferente, por eso los mexicanos se están quedando y eso me gusta muchísimo. La verdad, eso me parece muchísimo, que cada vez vayan menos y decidan quedarse en México. Así que en este punto me gustaría que mis hermanos que tienen más de 40, 50 años me pongan en la parte de los comentarios ustedes cómo veían el tema de la inmigración de México hacia Estados Unidos hace 20, 30 años y cómo es actualmente. ¿Ha cambiado la percepción del país? ¿Ustedes creen que ahora los mexicanos ya no emigran porque ahora ya pueden trabajar en México de forma digna? Déjenos saber en la parte de los comentarios y vamos a continuar viendo el tema de otras nacionalidades como por ejemplo los colombianos. Una nueva caravana migrante cruzará por México. Aproximadamente 2,000 migrantes de origen centro y sudamericano. Por parte de Colombia, la situación del país, a pesar de no estar en números rojos, lo cierto es que la situación económica en este bello país sudamericano los obliga a buscar mejores condiciones de vida. Y evidentemente, al tener una gran cercanía cultural con México, busca nuestro país como destino para crear una nueva vida. Además que no podemos dejar pasar por alto el gran aprecio que hay entre mexicanos y colombianos. Lo que es cultural es que como colombiana he sentido en México. Este billete de 200 pesos mexicanos en colombianos equivale a 50,000 pesos. Soy una colombiana en México. Y finalmente,
y aunque no se habla mucho, tenemos a los argentinos, los cuales es común ver en algunas de las mejores playas de México. La otra vez escuchaba a unos argentinos decir que ganan mucho mejor aquí de meseros que en su país siendo un profesionista. A mí incluso alguna vez me tocó hospedarme en la casa de unos argentinos en Bacalar y no saben el shock que me dio saber que estaba pagando un hospedaje a argentinos, pero no en Argentina, sino en uno de los lugares más bonitos de México. Lo curioso es que a diferencia de los anteriores países, a los argentinos, según la página del gobierno de México, no se les pide visa para venir a México. Sin embargo, se dan a notar justamente cuando gana Argentino algún partido importante y salen a festejar. En Playa del Carmen, los argentinos celebraron el triunfo entre cantos, lágrimas y risas. Y como estos ejemplos, podría darte muchos más de casi cualquier país latinoamericano, donde pasan dos cosas interesantes. Número uno, México es el nuevo Estados Unidos, ya que actualmente México es tan rico que logra abrazar y darle oportunidades a hermanos de cualquier otro país latinoamericano. Y número dos, que los hermanos que deciden darle una oportunidad a México antes que a Estados Unidos se sienten más identificados con México que con los Estados Unidos. La calidad de los mexicanos, el idioma es el mismo, la comida es muy rica, las oportunidades de trabajo, la hospitalidad de los mexicanos, todo esto los hace sentirse en casa, abrazar el país, enamorarse de México. Y a pesar de estar lejos de casa, tienen oportunidades de tener una vida digna y vivir felices en México, cosa que se puede ver en sus propias palabras. Vivir en Playa del Carmen es una cosa bárbara. Pinche México, te amo, cabrón. La comida para mí está en el top 3 a nivel mundial. Wow, señores, es increíble. La verdad es que los videos de Mr. Crack son buenísimos. Tiene toda la razón. En una ocasión recuerdo que estábamos haciendo una reacción a un video y Nicky decía: la diferencia entre Estados Unidos y acá es que tú te puedes expresar y la gente te entiende, porque prácticamente piensan igual. Su manera, su cultura es casi igual. No digo completamente porque hay tradiciones y costumbres que en un país hay y en otro no. Entonces a mí me gusta muchísimo el hecho de poderte comunicar y que se pueda entender, a diferencia de si uno se va a Francia, cómo uno se puede comunicar si uno no sabe. En cambio acá pues tú hablas en el idioma de ellos, ellos te comprenden. Ahora el otro también es que tengo que dejarles muy en claro que toda persona que vaya, yo tengo que hablar de mi experiencia como ecuatoriano, todas las personas que vayan de Ecuador, todos tienen lo más mínimo de conocimiento de México, la mayoría. Acá crean, nosotros hemos nacido con cosas de México, aprendido cosas de México, sabemos mucho de México. O sea, cuando uno va a México es como si uno fuera a ese país prácticamente del que escuchó durante toda su infancia. Porque acá, si yo con la edad que tengo me he visto con programas con respecto a Cantinflas, al Chavo del Ocho, a ciertas canciones, mi papá ya sabía quién era Pedro Infante, ya sabía quién era Pepe Aguilar, ya sabía quién era Antonio Aguilar, ya había escuchado hace ratísimo sobre Tintán, Resortes y un montón de personajes. Entonces acá ha estado tan dentro de la cultura de México y tan dentro las palabras de México, las formas de hablar, los dejos, la jerga, como se suele decir acá, todas esas maneras, esas frases, esos dichos, el albur, todo eso que en México es muy común, acá nosotros tenemos noción de eso porque a nosotros nos han bombardeado México de una manera muy chévere, porque la mayoría nos han sacado sonrisas con los programas, con las series, con las noticias, con un montón de cosas, con la música, señores. La mayoría sabe mínimo 3, 4, 5 platillos de México, sabe 3, 4, 5 ciudades de México, conocen los colores de la bandera, saben 3 o 4 artistas, ya sea de cine, ya sea de televisión, o ya sea de música, o de escritores, o tal vez de bandas musicales. Todo eso, señores, acá se conoce muchísimo. Entonces cuando uno va a México uno se siente identificado. A diferencia, ¿qué te puede identificar con Estados Unidos? Si la mayoría sabe que en Estados Unidos se gana bien, eso es lo que saben, la mayoría conoce, vámonos a la Johnny, así le dicen, o vámonos a la Gran Manzana, o vamos que en Estados Unidos se gana bien. Eso es lo que piensan en New York, piensan en Miami, pero si ustedes le preguntan cómo es un país desarrollado. Sabes hablar inglés y la mayoría no sabemos más que yellow, black, pink, hello, good morning, please, o sea, no sabemos más, nada más. Entonces en cambio de México se sabe muchísimo. Yo creo que un ecuatoriano aproximadamente del 1 al 10, ¿cuánto podría saber de México? Del 1 al 10 yo creo que sabe un 9, un 8, un 7 digamos. De Estados Unidos del 1 al 10 lo que sabrá es un 1, si es que sabe por ahí una que otra ciudad, nada más. Pero si uno le pregunta por los colores de la bandera de Estados Unidos, la mayoría no sabe. Y hay cosas que pueden saber, como por ejemplo Brooklyn, New York, Miami, Florida y demás, pero lo saben porque vienen en las gorras, los colores de la gorra y demás. O sea, te meten Estados Unidos a
a la brava. No es diferente, lo de México es como que si tú te sientes identificado con México, y pues eso finalmente también es lo que hace que la gente cuando llega a México se sienta como en casa y decida no irse. ¿Quién se quiere ir de su casa? ¿Quién se quiere ir de un lugar donde está cómodo? No, pues señores, entonces lo que está diciendo esa pregunta que dejó Mr. Crack, yo se las traslado a ustedes. ¿Cómo ustedes creen que era antes México en comparación con el México de ahora? ¿Por qué la gente de ahora decide quedarse y decide regresar en vez de irse como lo hacía en el pasado? Quiero leer sus opiniones porque yo ya les acabo de dar la mía. Sin embargo, este es un canal interactivo, ¿no? En donde yo hablo y ustedes también se expresan mediante los comentarios. Por eso es importante que los que han llegado hasta aquí dejen sus opiniones en la parte de abajo y me digan, ¿ustedes creen que algún día todos esos millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos retornarán? ¿Ustedes se imaginan sus familiares, amigos que en algún momento se fueron por una crisis, ahora verlos regresar? ¿Ustedes creen que eso es posible o creen que habrá muchos mexicanos que dicen, no, de Estados Unidos no me muevo aunque sea la peor crisis? Déjenme sus opiniones ahí abajo. Para mí será un gusto leerlos porque así yo voy a tener una noción mayor al respecto en el futuro con respecto a esto para poder opinar mucho más. No tengo nada más que decir que agradecerles por haberse quedado hasta aquí. Gracias por el apoyo que le dan al canal. No olviden un me gusta y los comentarios en la parte de abajo con las preguntas que les hice para ver si están atentos. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin nada más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.